Bueno, continuamos con nuestra revisión, estudio del modelo concurrente declarativo y ahora entonces vamos a trabajar, ya que vimos que el concepto básico que introdujimos fue el de hilo, vamos a ver técnicas básicas de programación con hilos, ¿cierto? Entonces lo primero es que los hilos nos permiten, junto con el almacén de variables de asignación única, un comportamiento que se llama el comportamiento de flujo de datos. Entonces vamos a verlo aquí, un programa que tiene 4 variables, ¿cierto? Y dentro de un hilo declaramos 4 variables nuevas y lo que vamos a ver es qué quedan esas 4 variables nuevas después de asignarle cosas que están en las variables viejas y combinación con las nuevas. Eh, esto, todo esto va a estar en un hilo y por fuera va a estar el hilo, o el otro hilo que es el de ver que tiene x0, x1, x2 y x3. Y vamos a ver qué pasa cuando se ejecuta que x0 vale 0, x1 1, x2 2 y x3 3, una a la vez. Eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí tenemos el programa, que tenemos x0, x1, x2 y x3. Tenemos el browse de x0, x1, x2 y x3. Y tenemos el hilo que crea las nuevas variables, ¿cierto? Y vamos a ir hasta ahí. ¿Sí? En nuestro programa, vemos que se ejecutó el browse de x0 y el browse de y0 y ahí están y no hay nada en ellas. Entonces vamos a ponerle 0 a x0 y entonces vemos que inmediatamente y0 coge su valor que es x0 más 1. Luego vamos a hacer x1 igual a 1 y miren que inmediatamente x1 toma su valor, y2 toma su valor porque y1 es x1 más y0. O sea, fíjense que las otras variables, su valor está suspendido esperando que se tengan los valores de las otras variables para poder calcularlos. A eso es lo que se llama un comportamiento de flujo de datos. Entonces aquí vamos a poner el x2 y 2 segundos después el x3. Entonces miren, el 2 ¿sí? Y 2 segundos después llegó el x3 y ahí sí completó toda la... Eso es lo que se llama comportamiento de flujo de datos. Y es muy importante para la sincronización entre hilos. Fíjense que los dos hilos están sincronizados entre ellos. Otra propiedad importante de la concurrencia declarativa es que yo puedo coger los programas declarativos y volverlos concurrentes sin mayor problema. Y eso es algo que no es tan evidente cuando la concurrencia no es declarativa. Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es una versión concurrente de map. La versión de map original, la versión declarativa del map era como esta, que está aquí señalada. Este era el map. Cogía la lista L, si era nil, daba nil, y si no, entonces daba gdh cons, el map declarativo, con el resto, y la función g aplicada. Eso es el map declarativo. El map concurrente entonces simplemente es coger el mismo código y decir, bueno, pero yo quiero que el cálculo de gdh se haga en paralelo con el cálculo del map sobre el resto de la lista. Entonces yo pongo un hilo que dice, hagan un hilo aparte, gdh, y en este hilo continúe el cálculo del map del resto de la lista. Y cuando lo continúa, vuelve y crea un hilo, entonces un hilo para el segundo, un hilo para el tercero, y entonces cada cálculo de cuál es el resultado de cada elemento de la lista se va a hacer en un hilo concurrente. ¿Qué tiene de bueno esto? Y si por ejemplo uno de esos cálculos se demora más que otro, entonces puedo hacer los otros cálculos porque eso está concurrente. Y cuando el otro termine, pues tendrá su cálculo. En el map declarativo tengo que hacerlo en el orden en que me digan. Y si alguno se demora, pues ese demora al cálculo de todo el resto. Esa es la gran diferencia entre los dos. Vamos a poner a correr aquí los dos para que los vean corriendo. Aquí está el map concurrente, aquí está el map declarativo. Ahorita los ponemos a funcionar. Los compilamos. Entonces aquí dirá que ya los compiló. Map concurrente y map declarativo. Y ahora vamos a traer el browser y vamos a mostrar primero corriendo el map declarativo. Entonces el map declarativo de 1, 2, 3 con una función que lo que hace es demorarse un segundo calculando A por A.
y entonces calculó su 149. ¿Qué tiene que hacer el map declarativo? No muestra el 149 hasta que no se acaban todos los cálculos. El map concurrente, en cambio, puede ir mostrando los cálculos a medida que van saliendo. ¿Mm? Lo que pasa es que aquí un segundo no fue suficiente para ver la diferencia. Bien, ese es el map declarativo versus el map concurrente. También está la versión concurrente de Fibonacci. Entonces, ¿cómo es Fibonacci? Fibonacci, recuerdan, es la versión declarativa. Si x es menor o igual que 2, Fibonacci de x da 1. Y si no, da Fibonacci de x menos 1 más Fibonacci de x menos 2. Pero entonces yo puedo querer hacer concurrente dos cálculos de los dos Fibonacci. Entonces pongo un hilo que calcula un Fibonacci y el otro lo dejo en el mismo hilo. Y así van quedando muchos hilos calculando Fibonacci. Entonces pongámoslo a funcionar un momentico. Aquí está el declarativo concurrente. Y vamos a ver Fibonacci de 35 en acción. Pero vamos a ver una cosa que se llama el panel de OZ, que me muestra cuántos hilos están siendo creados. Vamos a abrir aquí donde dice Open Panel, vamos a abrir el panel y vamos a ponerle atención aquí. Fíjense que en este momento dice que hay 494 hilos creados con las anteriores cosas que hemos hecho. Vamos a poner a correr esto con Fibonacci de 35 y miren todos los hilos que va creando: 292.917.000, 3.800.000, 5 millones, 6 millones de hilos, hasta que logra calcular Fibonacci y da 9.227.435, y como cada uno se calculaba un hilo, entonces hay mínimo 9.227.000 hilos que se crearon, o sea, uno por cada uno de esos más los 400 que teníamos. Y fíjense que fue o sea, que eso no generó un problema en la computación, porque los hilos, como se hacen en OZ, son hilos livianos.